la cantidad de mentiras y la gran frustración que sienten en este momento porque militarmente ya no pudieron escalar, porque escalar era más caro que parar en este momento y siguieron, digamos, el ejemplo que les pidieron. Oye, tú di que ganaste y retírate, hasta aquí, detente. Y él quería, una civilización va a morir, bueno, pues lo que está muriendo es su reputación y también la reputación de Israel. Parsi Trita dice, citando a Yair Lapid, el líder de oposición de Israel, un líder de la oposición israelí califica el acuerdo de alto el fuego de Trump con Irán como el mayor desastre político en la historia de Israel. Por eso, aunque los irrelevantes europeos que guardaron silencio cuando Trump dijo que iba a desaparecer a la civilización iraní, ahora sí están los muy malditos diciendo, qué bueno, siempre es importantísimo y siempre es mejor apostar por la paz. Increíble la irrelevancia de los europeos y de verdad, qué brutal ese doble estándar y esa doble moral, pero horrenda, que están demostrando, siempre hablando del orden basado en reglas, y esto que le hacen a Irán es una, de verdad, muy cobarde ataque a traición, violando el derecho por todos lados. Imagínense, los mismos funcionarios de Estados Unidos dicen, es que Irán no representaba una amenaza para nosotros. Y fueron a bombardearle todo y a decir, vamos a decapitar el régimen y vamos a borrarlos de la faz de la tierra. Y los europeos cerraron el pico, el único que habló fue Pedro Sánchez, pero los demás vergonzosamente se callaron y cuando abrieron la boca fue para sancionar a Irán. ¿Sí se acuerdan de Kaja Kallas y Ursula von der Leyen? Sancionando a Irán porque reprimía a su propia población, aunque su propia población le apoyara a Irán. Increíble, de verdad. Nefastas. Dice el profesor Glenn Diesen, profesor de Relaciones Internacionales, experto en Eurasia, hace un mes las negociaciones giraban en torno al enriquecimiento nuclear y a los misiles balísticos de Irán. ¿Se acuerdan? Originalmente el plan de negociación en esa tercera semana de febrero, que se extendió hasta finales de febrero cuando Trump atacó a traición, era sobre que Irán no podía tener armas nucleares y no podía enriquecer uranio. Irán dijo, órale va, tenemos una fatua, el ayatolá no nos permite hacer armas de destrucción masiva, perfecto. Y entonces Trump dijo, pero también tus misiles. Irán dijo, espérate, nuestros misiles es nuestra única garantía, nuestra única seguridad de que podemos defendernos y existir como república. Sí, pero como Trump se los quería echar, dijo, no, pues ahora también los misiles y los misiles y los misiles. Y entonces Irán dijo, los misiles no, y entonces vino el ataque a traición. Entonces, recapitulo lo que dice el profesor Glenn Diesen. Las negociaciones hace un mes giraban en torno al enriquecimiento nuclear y luego tramposamente Trump puso como pretexto que también los misiles balísticos de Irán. Irán dijo, nada, le atacan. Un mes después, dice, ahora las negociaciones se centrarán en que Irán cobre una tarifa por el tránsito a través del estrecho de Hormuz, antes era gratis, y en el levantamiento de todas las sanciones que tenían asfixiando la economía iraní. El culto maga sigue proclamando victoria. O sea, todavía hay tarados que dicen, Trump ganó porque abrió el estrecho de Hormuz con sus puras amenazas. Pero esto ya está prácticamente invertido. Aquí es donde se sienten impotentes. Y les doy un dato más. Israel ha perdido popularidad entre los estadounidenses. Históricamente, los estadounidenses, sobre todo los más viejitos, quieren bastante a los israelíes, sobre todo los más cristianos, que siguen pensando que este Israel es el pueblo mítico de la Biblia. Nada más falso que eso. Pues en Estados Unidos, miren, está pasándoles esta tragedia. En Estados Unidos les está pasando esta tragedia, que las nuevas generaciones están dejando de quererlos. 60%, de acuerdo a lo que dice esta grafiquita. Déjenme hago más chiquito para que se haga más grande y la resolución. La fuente, les enseño la fuente, es el Pew Research Center o Centro de Investigación Pew, que lleva a cabo este tipo de información. Mire usted, le acerco para que tome nota, haga una captura de pantalla, pero lo que está usted viendo es
la pregunta de cuánto aceptas o cuánto confías en Netanyahu. Y lo que dice acá en términos porcentuales es que el 60% de los estadounidenses ven a Israel de manera negativa, cuando esto hace apenas antes de la pandemia, era ese 60 que veía negativamente a Israel, eran 40% o menos. Pero en esta última encuesta del Pew Research Center, miren la caída libre. Entre los que votan al Partido Demócrata en Estados Unidos, el 80% ve mal a Israel. Y entre los que votan al Partido Republicano, el 41% ve mal a Israel. Y sobre todo después del genocidio en Gaza. O sea, Netanyahu sí le hizo mucho daño a Israel. Se cargó la imagen, el cariño y la reputación que Israel tenía en Estados Unidos. Eso que era, se han comportado pésimo, pero les querían. Y vea usted, ahora dicen, entre los estadounidenses menores de 50 años, los números son aún peores. 84% de los demócratas y 57% de los republicanos ven con desconfianza a Israel. La cosa está más o menos así, miren. Americans' views of Israel, Netanyahu have turned more negative. O sea, Netanyahu, al cometer esos genocidios y al ser tan violento y tan cruel y tan despiadado, pues ha generado que las nuevas generaciones en Estados Unidos más sensibles a la violencia empiecen a ver y a decir, ah, caray, los terroristas son estos, no los que nos dijeron que eran terroristas. Entonces, la buena opinión que tenían antes o la favorable opinión ahora se ha convertido en 37% y la desfavorable 60%. Y apenas del 2022 para acá, o sea que con el genocidio en Gaza y con lo que están haciendo en el Líbano y esta guerra contra Irán, han hecho que los estadounidenses promedio digan, pero ¿qué está pasando aquí? El Netanyahu es el malvado. Mire usted, entre los más jóvenes hay un despertar más fuerte contra Israel. O sea, dicho de otra manera, los más jóvenes ya no se chupan el dedo tan fácilmente con tipos como el orangután naranja de la Casa Blanca. Los más jóvenes están diciendo, de por sí que no son tan cultos, hay que decirlo también, casi no conocen de geografía. El mismo Trump es un representante bastante importante del gringo promedio. Pero en general, a Israel le está costando muchísimo en términos de imagen en Estados Unidos, y aquí sí hay un tema, que ya no tan fácilmente van a poder manipular la opinión pública. Y para los políticos estadounidenses va a ser más fácil poder negarse a hacerle favores o seguir órdenes por parte de Estados Unidos, por parte de Israel. En general, en conclusión, pues, queridos alumnos digitales, otra de los grandes fracasos es el aumento del rechazo entre los jóvenes y en las nuevas generaciones hacia Israel. Ese es el meollo del asunto. Y entonces, esto es una derrota más, es una derrota peor por goliza. Es una derrota por goliza porque está cambiando totalmente la manera en que se les percibe. Y esto no es poca cosa. Con el paso del tiempo, si en algún momento estaban confiados en que siempre los Estados Unidos iban a ser muy manipulables porque pueden manipular la opinión pública y pueden hacerles perder elecciones, lo cierto es que no. En cambio, la imagen de los iraníes ha mejorado bastante. Y ha mejorado bastante porque se han sabido mover más. Por ahí quienes me dicen, oye, profe, entonces, ¿cuáles son los puntos? Porque ahora Trump está diciendo que no, que él ganó y que son 15 puntos. Bueno, estos son los 10 puntos que habían acordado y que el mismo Trump publicó en sus redes sociales. Cese total de la agresión contra Irán, retirada de las tropas o de las fuerzas de combate de Estados Unidos de la región, tránsito limitado por el estrecho de Hormuz durante 2 semanas, levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias de la ONU, compensación de los daños a Irán, renuncia de Irán a fabricar armas nucleares, esto ya estaba dado por sentado,
aceptación de enriquecimiento de uranio por Irán, negociación de acuerdos de paz por Irán con países de la región, no agresión contra todos los grupos de resistencia, es decir, Líbano, Yemen y Gaza, y cese de todas las resoluciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Consejo de Seguridad en contra de Irán. Esto es lo que habían estado acordando, que ahora parece que Trump se quiere echar para atrás y que me parece que le va a costar pues bastante caro el echarse para atrás, porque, a ver, es cierto que Trump, qué desesperante pues negociar con él. No tiene el mínimo sentido de la ética ni de la decencia. Pero a ver, vamos a repasar qué es lo que está sucediendo. Cuando se pregunta por qué los iraníes habrán aceptado esto, pues quizás porque también está muy golpeado Irán, le han pegado con todo. Dos de las potencias más bélicas de la historia de los últimos 80 años. Entonces, las reacciones son lógicas en Irán. Las reacciones de... Hay un segmento importante que dice, pues sí, ganamos, pero hay otro que es muy escéptico que dice, no sabemos si fue un error el alto el fuego, porque aunque nos estamos reorganizando, pues necesitamos un descanso también. También ellos se están reorganizando, nosotros también, pero no sabemos si nos convenga más. Si su principal preocupación es la confianza, dice, bueno, pues si la gente nos estuvo apoyando, es porque ve que tomamos decisiones racionales. Así que hay una duda muy grande si debieron haber parado o debieron seguir. Dice, este escepticismo se ve reforzado por lo que perciben como inconsistencias en el mensaje oficial. Los líderes iraníes habían enfatizado repetidamente que no habría alto el fuego. Por otro lado, la aceptación de un fuego temporal, sin claridad sobre si conduce o no a una resolución definitiva, sabiendo que Trump es muy poco confiable y muy poco ético, se ve como una revisión que plantea preguntas sobre la coherencia estratégica. ¿Hasta dónde fue estratégico ceder? Los comentarios recientes de Trump de vamos a sancionar a quien le dé armas a Irán y de son 15 puntos y no 10, se interpreta como una señal de que Trump podría estar reconsiderando su posición original. También hay una atención particular que se centra en la sustancia de las propuestas. El énfasis de eliminar el material nuclear de Irán a cambio de una alivio a sanciones se ve como una evidencia que Estados Unidos está endureciendo y no suavizando su postura, pero los iraníes dicen, en este caso no hay bronca porque no estaba en nuestros planes ni en nuestro radar hacer armas nucleares. Aunque hay un sector importante que dice, pero es que quizás sea este nuestro único salvoconducto. Más allá de los debates de la élite, también se advierte un apoyo público durante la guerra que se sostiene por la confianza de que el gobierno iraní ha tomado decisiones racionales que han fortalecido su liderazgo, pero si se equivocan, la gente también está sufriendo bastante y siguen al gobierno porque el gobierno ha sido coherente. Pero hasta dónde ese encanto se puede romper si perciben que el gobierno se arrodilla frente a Trump. Así que si esa confianza se percibe como socavada, la movilización política futura podría volverse complicada. A nivel regional, Israel intensifica su campaña de asesinatos masivos en contra de la población civil libanesa y esto pues crea una tensión sobre Irán, la tensión de responder, porque si Hezbollah entró a la guerra por ayudar a Irán, pues ahora Irán no se puede quedar solo en paz sin ayudar al Líbano. Pero esto lleva nuevamente a, si Irán va a responder contra Israel, Estados Unidos se va a volver a meter y entonces fracasa otra vez este alto el fuego de 15 días, porque Irán dijo, el requisito es que se acabe la guerra en todos los frentes. Netanyahu dijo, no, en Líbano no se va a acabar y háganle como quieran. Y aquí el tema es cómo puede hacer Irán que Netanyahu sea presionado por Trump para que cumpla. Así que o Irán responde de manera decisiva para restaurar su poder disuasivo,
o Israel logra imponer una nueva ecuación regional, vamos a seguir haciendo lo que queramos y nos vamos a quedar impunes. Y esto podría ser visto pues como una debilidad dentro del Líbano, de Irán y dentro del propio Irán, de cómo no nos solidarizamos con nuestros hermanos libaneses que están en este problema porque entraron a defendernos y ahora se quedan simplemente con la bronca de Israel. Así que Hezbollah entró en la guerra en apoyo a Irán y ahora espera un respaldo recíproco. Si Hezbollah percibe un abandono, Irán podría tener dificultades para reconstruir su influencia en el mundo chiita árabe, porque no se nos olvide que, así como la mayoría de los iraníes son persas, ¿no? Azeríes, muchos de ellos baluchis y de tantas otras etnias, en Líbano son árabes, principalmente los chiitas. Así que si los iraníes abandonan a su suerte al Hezbollah, como abandonaron a su suerte al Hamas, este resultado daría un daño tremendo a la posición regional de Irán como potencia que equilibre. Reforzaría una percepción de que Irán prioriza en última instancia sus propios intereses sobre los de los aliados que han ayudado en esta guerra y que han hecho que la disuasión sea más creíble. Así que estas preocupaciones se vinculan al cálculo de seguridad nacional de Irán. También se argumenta que Israel aceptó el alto el fuego con Irán principalmente para neutralizar el frente norte, es decir, degradar las capacidades del Hezbollah para eliminar un punto clave de presión, porque el ejército de Israel también dijo que estaba muy desgastado. Así que Israel se puede permitir nuevamente enfocarse o en Irán solamente o en Líbano solamente. Así que si Irán no actúa ahora para apoyar a Hezbollah, puede ser diplomática y políticamente en un principio, pero si no lo hace en estos momentos y los israelíes siguen elevando el nivel de violencia contra el Líbano, podría enfrentar un futuro sin respaldo regional. Y ahora quienes también hemos mencionado en menor medida, pero que también se rifaron el pellejo, fueron los del Hezbollah Kataib de Irak. Irán contó con un respaldo muy fuerte por parte de sus hermanos iraquíes, chiitas principalmente.